Buen día. En estos momentos voy a hacer entrega de la prueba técnica que se requiere para participar en el proceso que se está presentando en su empresa. Como se evidencia en este documento, estoy adjuntando la respuesta de cada una de las preguntas que se definen en este documento. Eso en cual se evidencia que está cada uno diligenciada y llenada completamente, así como la prueba práctica en la cual se desarrolló el primer problema, el primer punto con Blazor para su desarrollo. Y la segunda solamente se desarrolló una API en la cual se definieron cada uno de los puntos con sus validaciones correspondientes. Para iniciar, muestro la aplicación, la solución que se desarrolló para poder presentar eh, la prueba técnica según lo requerido en el documento. Se especifica en el documento que se debe generar en la solución una carpeta donde se evidencie la primera prueba y la segunda prueba. Para poder ejecutar la primera prueba de múltiplo 3 que corresponde a esta prueba técnica, para poder iniciarlo en la solución, dentro de la solución, en proyectos de inicios múltiples se tiene que definir la acción de los proyectos en la cual se van a iniciar. En este momento se tiene que iniciar tanto el proyecto de la API REST como el proyecto donde está pues la parte de interfaz gráfica de la aplicación o de la parte del frontend. Una vez que se seleccionan esos dos proyectos, damos a aplicar y aceptar. En ese momento eh, cuando cargamos el primer proyecto, la primera prueba, que es este, en la API se genera un método en la cual es la que se va a encargar de realizar el proceso de subir el archivo. De subir el archivo se valida exactamente el tipo de archivo que se va a subir, se define una ruta, se lee el archivo y nuevamente se copia en el documento. ¿De dónde se copia? El archivo queda copiado dentro de la carpeta source, y cuando ya se hace el proceso, el resultado de los archivos que se seleccionó queda en la carpeta out, que es ya la salida del archivo que se genera cuando él hace todas las validaciones. Listo. Entonces en este momento la API está corriendo y la aplicación básicamente es esta. Listo, donde se presenta solamente un control de selección de un input file para poder seleccionar el archivo que yo quiero. En ese momento con este control se valida que solamente se puedan cargar únicamente archivos válidos, que son solamente los txt. Y aquí generé dos documentos con valores diferentes para poder definir y probar, realizar la prueba de la carga del documento. Entonces, al darle clic en abrir o aceptar, nos queda cargado el archivo seleccionado, y al darle procesar me evidencia pues que se cargó con éxito y me muestra el archivo que se cargó en este momento en el servidor. Como pueden ver, aquí está el archivo generado, el que yo estoy subiendo, el que yo seleccioné, y la salida exactamente queda en esta otra carpeta, donde se evidencia pues que realmente está el archivo que se cargó. Para leerlo en el grid que se carga en este formulario, solamente le damos clic en el botón descargar, se descarga y aquí ya me muestra la salida de ese archivo. Si seleccionamos ahora el siguiente,
que es este, le decimos procesar. Al descargarlo, me sale el resultado que corresponde a ese. ¿Cómo se desarrolló? Eh, en ese proyecto, en cada uno de ellos definí lo que fue un dominio, una infraestructura y un servicio. Como tal, el servicio es la API que yo estoy consumiendo para poder realizar todo el proceso que se hizo anteriormente. En el repositorio defino la interfaz en la cual tiene que cumplirse en la implementación para poder desarrollarse, ¿cierto? Entonces, se genera un método o una implementación donde lo que va a recibir es la ruta del archivo que va a leer y la ruta del archivo donde va a quedar cuando se termina de validar. Listo. Entonces, eh, una vez que se carga el archivo, se lee y se recorre para poder mirar línea por línea y validar si realmente el valor que yo estoy consultando en ese momento es un valor válido. Listo. Y válido si el valor que está en esa línea es múltiplo de 3, imprimo un sí, de lo contrario imprimo un no. Listo. Si ninguna de estas es válida, entonces ya imprimo no. Y aquí ya escribo el archivo de la salida, el archivo donde va a quedar el resultado de ese input. Cierro el reader y retorno un OK para definir que ya se completó el proceso completamente. En caso de que haya un error, se genera un log para poder identificar en qué clase y en qué método fue que se generó el error y cuál fue el error que se generó. Y en Entity está una entidad donde yo defino el nombre del archivo, la fecha y el path, ¿cierto? Que es lo que yo utilizo en el front. Lo utilizo más que todo para poder para poder conectarme a la API y consumirla. Y este es una clase de respuesta donde yo defino en una respuesta el tipo de data que voy a recibir, a retornar, si fue procesado o no, y un mensaje de error que se ejecute, sea exitoso o no, y el código de la respuesta que se está ejecutando. Bueno, ahora en el startup inyecto mi repositorio para que este pueda ser instanciado una vez se cargue el proyecto, y configuro todo lo que tiene que ver con los cores para que la aplicación del frontend se pueda consumir. De lo contrario, si no se hace, no funcionaría. Entonces, en el front, la aplicación que se generó fue una aplicación con Blazor, y aquí definí lo que fue una lista. Se creó un componente, defino exactamente la ruta en la cual yo voy a dejar que me cargue al momento que se ejecute la aplicación. Inyecto lo que es el servicio de, de un componente que se utiliza para poder cargar y subir los archivos, y inyecto también mi interfaz donde yo ya lo que hago es llamar al modelo que yo defino aquí. Defino una interfaz también para definir un contrato para que la implementación en la clase se implemente correctamente. Entonces aquí básicamente lo que hace es que una vez que se carga, recibe el archivo, el nombre del archivo que se cargó
y este es el archivo como va a quedar en la salida cuando ya se genera pues el archivo como tal. Aquí en este data estoy devolviendo una API en la cual lo que hace es que me va a descargar el archivo que yo estoy seleccionando en el momento cuando yo cargo el grid. Ese archivo, ese método no lo expliqué anteriormente, pero básicamente es este que está acá, que lo que hace es que él recibe el nombre del archivo y busca en la carpeta de alt donde lo encuentre para que él venga, cargue ese archivo y me lo retorne directamente al momento que se vaya a descargar cuando le dé clic en el botón de cargar. También si se genera un error, guardo el log y acá nuevamente en la vista tenemos lo que es un div en la cual yo solamente tengo el control del, del input file y un botón para ya poder procesar el archivo. Listo. Valido que la carga de los datos se hayan completado. En caso tal de que no se haya completado, no muestro el grid que estoy trabajando. En estos momentos estoy trabajando con diferentes librerías que descargué para poder hacer uso de la carga de los archivos y más Blazor, más que todo para poder hacer uso tanto de la lista del grid, del data grid, como del diálogo, del modal diálogo, que este se muestra al momento en que yo le dé clic una acción, él se va a mostrar que está cargando. Y aquí defino una inicialización donde yo configuro lo que son los campos iniciales del formulario del componente cuando se carga. Toda la información que yo cargo al momento de registrar los archivos los guardo en el local store, y lo guardo en una key que se llama view data. Esa la vemos acá en aplicaciones, local store. Aquí está el view data, que lo que hago es que guardo un JSON y una vez que lo guardo y al momento de leerlo lo convierto a un modelo, a una lista. Entonces aquí lo que hago es que el retorno me devuelve el valor que tiene ese JSON y lo deserializo y lo convierto en una lista y lo mando a esta variable que es la que se encarga de poder listar y recorrer todo el grid completamente para que se llene. Este es el método que se ejecuta para subir el archivo. Y aquí solamente se le hace una configuración al grid para que el grid tenga la posibilidad o la opción de poder ser ordenado, para que permita ordenar. Bueno, ya por lo menos aquí más o menos expliqué cómo está conformado la primera prueba. Ahora la segunda prueba que corresponde a una API en la cual me permita recibir unas facturas y pueda realizar las validaciones correspondientes a validar en cada una de ellas. Listo, entonces básicamente esa está en la carpeta de factura y aquí tengo el servicio. Tengo un único controlador donde ese controlador hace uso de un repositorio y un dominio. Entonces se inyecta lo que es la implementación del repositorio para poder hacer uso de todas las validaciones correspondientes a ella. Como ven,
en la API solamente defino un método post donde va a recibir una lista de facturas, y en esa lista de facturas lo que hago es que se la mando directamente al repositorio para que el repositorio sea el que se encargue de hacer toda esa lógica para entregarme el resultado que corresponde al valor de todas las facturas. Eh, Acá hay una clase que se llama general, que básicamente lo que es un proyecto que utilice aquí transversal para que se pueda utilizar en toda la aplicación donde se está utilizando. Lo único que tengo aquí es solamente una función donde yo valido, hago las validaciones que corresponden a cada uno de los documentos que se presenta con cada una de esas validaciones, que son cada una de estas. Ahí se definen, se cargan y se validan. Hay una en particular que es que dicen que, por ejemplo, una factura no puede existir más de una vez, un ID de una factura. Para poder ya hacer eso, no lo puedo hacer dentro de esta porque aquí solamente lo hace por factura. Entonces, en la lista completa lo que hago es que busco en mi lista de facturas si el ID que estoy consultando en el momento está varias veces. Si está más de una vez, quiere decir que la factura está repetida. Listo, válido si el error, existe un error de todo lo que ha recorrido, imprimo si hay un error. Si no hay ningún error, imprimo que todo fue correcto y saco el mensaje que corresponde pues con la validación y el valor total de la factura. En caso contrario, mando un falso, mando el error y retorno un tipo response con el resultado que se está esperando. Aquí en la validación exactamente lo único que hago es recibir una única factura, valido pues que si esta factura se va a hacer la validación correspondiente a ella, cierto, se utiliza la misma que se utilizó acá en la anterior, y muestro el mensaje en caso tal de que no haya un error. De lo contrario, devuelvo que fue exitoso y muestro el mensaje. En este documento hay un punto donde definen que se dice que se cree una API, un nuevo método para poder calcular el valor del IVA con base en el total. No lo hice porque al momento en que nosotros carguemos cualquiera de las API en la factura, automáticamente ya yo lo estoy haciendo. Entonces aquí dinámicamente ya se va a calcular automáticamente y me va a devolver el valor del IVA. Entonces ya en sí ya viene inmerso pues en la ejecución de alguno de ellos. Ya viene inmerso pues el cálculo del IVA. Y para probarlo, lo único que hay que hacer es ejecutar el proyecto de factura con clic derecho, establecer como proyecto de inicio, ejecutar, y en Postman yo generé una colección en la cual estoy metiendo pues la información que se requiere para su ejecución. En este momento, en la primera, solamente recibe una única factura. Si yo lo mando, él me dice que el error que se está ejecutando. Si yo mando uno, me va a decir de cada uno de ellos los errores que van ejecutándose. No debe ser negativo, entonces ponemos aquí el valor del IVA no puede ser, tiene que estar entre 0 y 100. Entonces pongamos aquí 19. Si yo pongo 101, debe sacar el mismo error. Ahí está. 19. Cuando todo está correcto, ya nos dice
que la factura fue validada exitosamente y me muestra la data que yo estoy enviando. Lo mismo pasa para esta otra API, para este otro método. En este método genero diferentes en las cuales él va a identificarme y a consultarlas todo y me dice cada uno de los errores que se encontró en ella. Entonces, si yo meto aquí un 1, debe salir también que la factura está repetida. Aquí no pueden existir dos facturas con el mismo ID y más las otras que se encuentran. Pongamos esta aquí, 19. Ahí está. $16. Y por aquí debe haber otro. $9. Listo, entonces aquí no puede existir. Una vez que él termine de todas las facturas que están ahí, él va a sumar el total de cada una de ellas y al sumarla me va a mostrar en data el total de la factura. En su implementación ya creo que ya se la mostré. Básicamente utilicé la misma, reutilicé la clase pues del helper que yo generé para no tener que hacer pues, cada una de ellas, sino que reutilizar lo que ya está hecho. Y por último, genero el correo y en Git voy a compartir lo que voy a hacer es compartirles la URL en la cual ustedes van a poder descargar los códigos, las fuentes de este código, de todo esto lo que acabo de explicar. De igual forma, en verdad estoy agradecido por la oportunidad y espero que haya cumplido la expectativa que esperan. Nuevamente, muchas gracias y hasta luego.